Hola, soy Michi Lili, tengo 45 años y soy de Colombia. Junto con mi compañero de cuarentena, el esposo, decidimos incursionar en esto de la creación de contenidos, empezar a explorarlo. Mi nombre es Liliana, he sido consultora por más de 20 años en temas de violencia sexual. Esto no era solo mi trabajo, era mi causa, mi obsesión, y estaba relacionada con experiencias traumáticas que viví. Con la pandemia se exacerbaron las consecuencias de ese trauma y tuve que volver a mi terapia especializada. Me di cuenta en esta ocasión de que ya no puedo seguir trabajando en lo mismo. Entonces busqué otra cosa que me apasionara y a la que pudiera dedicarme y ojalá pudiera convertir en mi trabajo. Y eso es todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento, las series, la ficción, el cómic, los michis. Y decidimos con mi esposo empezar este canal, Michi Lilith, con michicaditas para escapar de la ansiedad. Encontramos esta maravillosa convocatoria que hizo K-Influencer Academy para ayudar a personas que difunden contenido sobre la cultura coreana y nos enseñarán tips que nos sirven muchísimo a las personas de mi generación. Ambos tenemos más de 40 años, no somos ni millennials ni centennials, por lo que esto de la creación de contenidos es completamente extraño, pero queremos aprender y aprender muchísimo, y por eso nos estamos presentando a esta maravillosa oportunidad. Este es el video de introducción que abre nuestro canal Michi Lilith y nos postula para la K-Influencer Academy. ¿Qué más les cuento? ¿Por qué cultura coreana? ¿Por qué, como dice el título de este video, me convertí al coreanismo? ¿Y por qué creo que la cultura coreana está conquistando el mundo? En estos años descubrí un mundo que me fascinó. Me permitió refugiarme y escapar de la ansiedad. El mundo que yo llamo Doramaland. Es un mundo maravilloso que me llegó a través del algoritmo de Netflix. Sugirió una serie coreana, se les llama K-dramas también, K-dramas. Mi primer K-drama se llamó El místico bar efímero. Me lo sugirió el algoritmo de Netflix porque siempre me ha encantado la fantasía en las series y películas. Siempre a raíz de eso que les conté, de esa experiencia traumática, necesité un espacio para escapar de la ansiedad y de la realidad de este mundo. Y lo hacía a través de todas estas cosas que les estoy mencionando y que voy a incluir dentro de este canal. El algoritmo me sugirió El místico bar efímero porque es una historia fantástica de una mujer que es condenada hace 1000 años a reparar los rencores, los sentimientos de al menos 100.000 almas en 1000 años. 100.000 personas, ella debe acercarse y ayudarles a reparar sus rencores antes de que mueran. Para esto, cuando ya se le está acabando el tiempo, conoce un chico, el cual tiene un extraño don. Cuando toca a una persona, esta persona le revela sus más profundos sentimientos, lo cual es muy útil para la misión que tiene la protagonista del místico bar efímero. Y ahí comienza esta relación. No se las voy a spoilear porque se los recomiendo muchísimo. Lo primero que sentimos cuando vimos este K-drama fue extrañeza. No son iguales a las series gringas, a las series de otros países a las que estábamos acostumbrados. Y empezamos a verlo y lo primero fue extrañeza. Habían sonidos y cosas diferentes que las habíamos visto en series de anime, pero no en series protagonizadas pues por personas. Y esto nos causó un poquito de extrañeza, pero a partir del segundo capítulo nos enganchamos, logré enganchar al compañero de cuarentena y nos devoramos ese K-drama completo. Y empezamos a aprender en ese primero una cantidad de información que nos fascinó sobre la cultura coreana, sobre la comida, sobre su historia, sobre su religión, un montón de datos que
para nada se introducen de manera aburrida, sino de la manera más dulce, más tierna, más fascinante. Y perdonen que repita tanto la palabra fascinante, pero creo que eso es lo que describe la cultura coreana para mí. De ahí en adelante, poquito a poco fuimos entrando en doramas de diferentes tipos. El segundo que me devoré fue Abyss, que también era algo de fantasía, de ciencia ficción, y ya empezaba a introducir algunos de los elementos de la comedia romántica clásica que tienen estos K-dramas que la hacen increíblemente deliciosas. El siguiente que me derritió fue El Rey, Monarca Inmortal. Habla de viajes entre dimensiones. Luego vimos algunas de viajes en el tiempo, como Pon tu nombre en alto. Y empezamos a ver todos los tipos de K-dramas que se presentan, que son muy diferentes entre sí, pero tienen unos elementos en común. Nos vimos unos sobre historias épicas, algunas de fantasía, algunas más cercanas a la realidad, a Korean Odyssey, Arthur Chronicles, Kingdom. Esta última Kingdom también nos permitió ver el mundo de los zombies, que yo ya era una fan de todas las producciones de zombies que había visto tradicionalmente, pero las coreanas tienen algo particular y especial. Luego me empecé a dar cuenta que estos K-dramas también traen información sobre cómo funcionan las cosas, las diferentes industrias, las profesiones. Nos vimos uno que también recomiendo muchísimo, que es Está bien no estar bien, en el cual desenredan muchos temas que tienen que ver con salud mental y es maravilloso. El rigor con el que manejan los términos, bien sea de psicología, de la industria, de la literatura, de los temas del clima, es increíble. La atención que ponen en cada una de estas producciones, en todos los elementos y detalles, es fantástico. Nunca terminaría de enumerar ya todas las series que les comento que hemos visto en estos últimos 2 años, y cada una de ellas ha aportado algo. Casi que podría recomendarle a las personas que estén viviendo una u otra situación cuál K-drama ver para sentirse un poquito acogida, identificada con lo que pasa en estas producciones, que es genial. Más adelante empecé a ver algunas de las clásicas como Boys Over Flowers. En esta pude darme cuenta cómo empezaron a identificar cuál era esa fórmula mágica para este éxito que tiene alrededor del mundo montones de doramaníacas como yo, que estamos encantadas con tener un refugio hermoso, un refugio tierno para descansar de todo este caos que se vive en la vida real. Por eso hablaba, como les decía al inicio, de Doramaland. Es algo que, historias que no van a ocurrir en la realidad, pero que nos permiten soñar un poquito con un mundo más tierno. Algunos elementos que he ido identificando sobre diferentes temas es la forma en la que nos presentan la cultura, las relaciones interpersonales, las industrias, la familia, y no puedo dejar de nombrar a Contéstame 1988 como un drama maravilloso en el que quienes vivimos nuestra adolescencia en esa época, en los 80s, nos podemos identificar completamente, a pesar de estar en 2 lugares completamente lejanos como son Seúl y Bogotá. Esa vida de barrio, de amigos y amigas, perfectamente nos conecta. La música, todo lo que ocurría a nivel mundial en estas épocas y las particularidades que ocurrían en Corea, de las cuales también se puede aprender muchísimo, es fantástico. De niña yo veía series de anime como Candy Candy, y me di cuenta que parte de esa fórmula estaba en esos K-dramas. Sobre todo me di cuenta cuando vi Boys Over Flowers, que había mucho de esa fórmula de historias como las de Candy Candy con las que crecí. Como les contaba, desde niña mi única otra pasión, aparte de los temas en los que he trabajado durante tantos años, ha sido este mundo de la fantasía, de las series, de la televisión. Creo que hubiera estudiado algo
relacionado con eso y no psicología y derecho y todo lo que he estudiado después, y me hubiera encantado trabajar en estas producciones. Entonces, cuando tenía como 9, 10 años, le escribía a la TV Guide, la guía de televisión que existía. En esa época, les cuento a los millennials y centennials que solo teníamos 3 canales en la televisión y que nos teníamos que levantar hasta el televisor para cambiar el canal, pero aún así yo escribía sobre las pocas series que llegaban internacionales y le escribía a la guía mi crítica, lo que me gustaba, lo que recomendaba, y cuando me publicaban en esa revistica me encantaba, yo me sentía la más grande. Es por eso que quise retomar aquí, y al haber descubierto este mundo y ver este programa tan maravilloso que tiene el gobierno de Corea, de la K-Influencer Academy, que me encantó que fuera hecho desde el propio gobierno. Cuando veíamos estas producciones con mi esposo hablamos muchísimo sobre esto tiene que tener algo dirigido desde el propio gobierno, esto no puede ser casualidad que todas estas producciones muestren tan maravillosamente los destinos, la comida, los paisajes, la cultura. Es algo que no lo vas a encontrar en series de ningún otro país, lo tiene solamente Corea, y que el gobierno esté interesado en que existan K-influencers a nivel mundial que ayuden a difundir esta cultura, o nos deja claro que sí hay una intención maravillosa y bella del gobierno de Corea de conquistar culturalmente el mundo, y les apoyo totalmente. Algo que nos sucede a muchas de las doramaníacas es que esto es solo la entrada. Los K-dramas son solo la entrada a este maravilloso mundo. El enamoramiento es tal que empezamos a probar la comida. En mi cumpleaños 45 no podía faltar la sopa de algas, al igual que con las producciones. Lo poquito que he probado de esta comida, el kimchi, el pollo, el tteokbokki, todas estas delicias, a pesar de que yo no soy buena para el picante, me han encantado. Es un muy buen picante y empiezo a recomendarlas. También la bebida, que está presente en absolutamente todas las producciones, es otro universo, y nos ha encantado esa inundación que nos ha llegado a través de todo esto. Lo siguiente a lo que empecé a enamorarme y que me estoy enamorando en este momento es la música. Los OST, las bandas sonoras de los dramas, son especialmente agradables de escuchar mientras estás estudiando, mientras estás leyendo o trabajando. He empezado a escucharlas, con eso empieza uno también a mirar la letra, al escuchar las palabras que se van repitiendo entre un drama y otro, se te van quedando, empiezas a entender el idioma y te empiezas a fascinar por el idioma. Ya sigo al menos unos 5 o 6 creadores de contenido que ayudan a aprender el idioma, y por supuesto que estoy fascinada con ese idioma también. Queremos cantar en coreano. Entendemos también la fascinación que tienen este enorme ejército a nivel mundial de K-popers, de seguidoras del ARMY, de BTS, de todas estas jovencitas que están escuchando esta música que tiene unas letras también, al igual que estas otras producciones, llenitas de ternura, sentimientos transparentes, que no están atravesados por lo que vemos siempre en la música, sino que tienen unas letras que animan, que te ponen feliz o que te permiten estar triste, pero siempre con ese elemento de la ternura. La ternura es algo que creo que es transversal a todo, tanto en la comida, en la música, en la cultura. Lo vemos muy presente y creo que es lo que hace tan atractiva toda esta cultura, todas estas producciones que nos están fascinando a quienes queremos desesperadamente vivir en un mundo así, bello, tierno, libre de todo lo que vivimos en la realidad. Bueno, en resumen, he querido empezar a crear contenidos porque, al igual que yo, sé que hay muchas que nos servirá encontrar este refugio fascinante y tierno en la cultura coreana. Y es por eso que decidí postularme a la K-Influencer Academy. Quiero aprender todo lo posible para llegar a ser de este lugar feliz,
no solo mi espacio de ocio, sino también un espacio de trabajo. Entonces espero muchísimo que podamos entrar en esta K-Influencer Academy y que ustedes se suscriban al canal y estén muy pendientes de ver y comentar los videos que vamos a ir subiendo como resultado de las tareas que nos ponen en la academia, y vayamos progresando en esto de ingresar al mundo de la creación de contenidos, que tan interesante es y que no puede estar cerrado también para las personas de mi generación.